Perfecto, muy bien. Ahora sí ya estamos grabando, ya estamos todos conectados. Antes de empezar este encuentro, les quiero agradecer por tener tanto interés en esto. La verdad es que lo he organizado con muy poco tiempo, de una forma muy rápida. Y realmente este seminario primero se hizo con la intención de compartírselo a una persona que está ahí ya conectada, ¿verdad? Y empezamos a invitar a más gente y se llenó la sorpresa. Hay más personas que han solicitado entrar, me imagino que se irán incorporando. Entonces, antes de empezar a hablar de este tema, que para mí es muy complejo intentar resumirlo porque es el trabajo que he hecho durante 20 años, poco más de 20 años, y es solamente un extracto que podemos ir ampliando en la medida que tengamos esta bonita relación que siga creciendo. Entonces, quiero pedirles, por favor, que si alguien quiere hacer algún aporte en algún momento, que ya tenga alguna experiencia al respecto y lo puede hacer con mucho gusto y así todos aprendemos. Veo que somos de distintos lugares, hay personas que son de otros países, ¿verdad? Veo que hay personas que están de distintos lugares. ¿Qué les parece si nos hacemos una presentación chiquita, que me digan de dónde son, cuál es su nombre, de dónde son y cuál es su profesión? ¿Les parece? Abro el micrófono, a ver quién quiere empezar. Ya se abrió por ahí un micrófono. ¿Quién empieza? Buenas tardes, yo empiezo yo. Yo soy enfermera, terapeuta neural y dietista. Me llamo Nuria y vivo en Barcelona y encantada de estar con ustedes. Gracias. ¿Quién sigue? A ver, Hola, María. soy María Cornejo, soy médica funcional integrativa y del estilo de vida. Soy peruana y vivo en Brasil. Ok. Bueno, no le escuchamos muy bien a María, pero es médica, está en Perú. Bien. Silvia. Silvia. Hola, hola. Yo soy médica dermatóloga, hago medicina, fisioterapia, medicina ortomolecular. Soy de Chubut, de Argentina. Muy bien, gracias. Gracias a ¿Quién ustedes. más? Böyle bir bilden ben de alacağım da fotoğrafını yaptım da. Hani çantamdaki normal yüzden üniversite verir misin bana? Şu çocuklar için şunu ayırayım. Ne? Özgür konuşma. Doctor Shelef. Hola, buenos días. Lady First, pensaba que las mujeres tienen que presentarse el primero, pero adelante, me llamo Krasimir Zhelev, soy médico anestesiólogo, especialista en terapia del dolor y medicina biológica. Saludos desde Suiza, en la playa de Suiza, en Basel. Estoy en el aeropuerto viajando, esperando a mi vuelo a Estambul, en media hora, en una hora. Súper. Bueno, pues hay que Tengo avanzar. también experiencia con la Vida Talks desde hace 12 años, más o menos. Mm, Súper bien, súper mm. bien. Entonces, aquí es un adelanto de lo que veremos después en el Congreso de Bulgaria. Vamos Sí, a dar más información. Yani göreceğim. Muy Tamam. bien. Bueno, ¿alguien más quiere presentarse? ¿Alguien más que nos quiera contar si ya tiene experiencia con utilizar este extracto? ¿No? Bueno, pues me toca presentarme a mí, ¿sí? Eh, bueno, ya muchos me conocen. Soy la doctora Xóchitl María Ríos Horizondo. Hice la especialidad de medicina interna en Cuba hace mucho tiempo. Es la especialidad que hice. También soy máster en terapia neural.
Soy fundadora del Colegio Mexicano de Ozonoterapia. He sido la presidenta durante mucho tiempo, desde el 2014. Y también soy profesora universitaria. Trabajo aquí en la Universidad de Anáhuac de Puebla como profesora de tiempo completo. Entonces, bueno, es un gusto hablar de este tema. Vamos a empezar para que nos dé tiempo. ¿Sí? Me gustaría primero hablar acerca de algunos datos epidemiológicos. Si gustan quitar su micrófono, alguno por ahí que lo tenga encendido, estaría mejor. Perfecto. Bueno, este es un tema muy amplio y todos ya aquí tenemos experiencia en tratar pacientes con cáncer porque lamentablemente pues yo pienso que es un resultado del proceso evolutivo. La expectativa de vida a nivel global se ha incrementado de manera considerable, de manera que las personas ya no se mueren de las mismas causas, ¿no? Hay muchas situaciones que hoy en día pueden ser tratables con el tratamiento médico, con el tratamiento preventivo y los cambios en las infraestructuras socioeconómicas a nivel global. Y todo esto ha condicionado que vivimos más años. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema muy frecuente que es en cáncer a nivel mundial, ¿no? Es algo multifactorial. Realmente en esta plática yo no voy a ahondar en esto. En el curso más amplio sí vamos a profundizar todo, pero en este caso no nos daría tiempo. Pero bueno, en resumen, hay una acumulación celular de cambios que son genéticos y epigenéticos, como bien sabemos. Se utilizan diversas herramientas para llegar al diagnóstico, después estadificar, establecer incluso un pronóstico en las clasificaciones de la medicina oncológica y lo que está publicado y estandarizado. Se establecen mediante ciertas escalas que pronostican con una estimación del tiempo aproximado, incluso de sobrevida de la persona, según sea el caso, ¿verdad? Existen distintas herramientas de tratamiento en la tratamiento oncológico específico. Todos sabemos que existe la radioterapia, la quimio, los procedimientos quirúrgicos, los anticuerpos monoclonales, la radiocirugía. Ya hay muchas herramientas que permiten que también el paciente tenga una sobrevida mayor. Sin embargo, hay algo que nos preocupa siempre, ¿no? Que es los efectos adversos de estos propios tratamientos, así como mejorar la perspectiva, la calidad de vida de las personas. Incluso yo pienso que está relacionado con la dignidad en la que estas personas viven o el bien morir en muchos casos, ¿sí? Entonces, el veneno del escorpión azul o Rhopalurus funcius es una herramienta terapéutica que existe desde hace ya más de 3 décadas y del cual vamos a hacer un poquito de historia. Este empleo terapéutico se remonta hacia los años 80, hacia la década de 1980 en Cuba por parte del biólogo Misael Bordier de la provincia de Guantánamo, quien hace este tipo de investigaciones y empieza a convertirse en un motivo de preocupación, no, sino como en un motivo de interés científico en poder llevar estos descubrimientos que él había ya empezado, a estas observaciones y documentar estos efectos biológicos en animales, intentar traspolarlo al campo de la medicina humana. Pasaron décadas para que esta motivación se llegara a concretar, ¿no? Se sabe que el veneno tiene propiedades antimicrobianas y antitumorales que se demostraron a través de diversos estudios. Algunos de ellos los iremos repasando. Otros, pues yo se los puedo compartir con mucho gusto, una carpeta para que quien quiera los pueda leer. Bueno, ¿quién fue la primera persona que se atendió con este producto que no se llamaba Vidatox? Sí, por eso estamos haciendo un poco de historia. El producto no nació con ese nombre, es el extracto crudo del veneno de Rhopalurus funcius. La primera paciente tratada fue una niña que en ese entonces tenía 14 años, tenía cáncer desde los 11 años.
carcinoma de cabeza de páncreas, sometida a los procedimientos oncológicos tradicionales de quimioterapia, ya que era irresecable, ya tenía metástasis ya a nivel de hígado y carcinomatosis peritoneal y también en colon. Ella es de Hawái Grande, Matanzas. Por alguna situación que ahora no vamos a estar detallando personal, el padre de Nioris llega a tener conocimiento de la existencia de este producto que estaba en investigación por parte del biólogo Misael Bordier. Se traslada ahí a este lugar y decide firmar su consentimiento para que se empezara a ensayar el extracto del veneno del escorpión azul. Repito, no se llamaba Vidatox, era simplemente el extracto del veneno purificado, diluido en agua, en una dilución específica, y empieza a recibir este tratamiento, acepta empezar a tomar este tratamiento por vía oral, observándose a los 28 días unos cambios espectaculares en el cual, con los estudios que se hacen a nivel hospitalario, en el Hospital Hermanos Amejeira, se encuentra un proceso de remisión inexplicable, ¿sí? Un promedio de 14 meses, se plantea que ya estaba en remisión, solamente quedando un proceso de fibrosis. Desde luego, a nivel científico, la presencia de un caso clínico con una posible remisión, lamentablemente no concluye nada, sino que se tiene que extender. Bueno, entonces hablemos un poquito del veneno, acerca del veneno, para que entendamos por qué tiene estos beneficios. ¿Cómo se logra hacer la caracterización bioquímica de este veneno? Este proceso de evaluación y caracterización bioquímica se hace por técnicas in vitro, utilizándose la electroforesis de proteínas y la cromatografía líquida de alta presión. Veo que hay algunos mensajes en el chat. Quien quiera preguntar algo, pues levanta el micrófono y lo pregunta, porque no me doy cuenta si alguien escribe algo, ¿vale? Bueno, ¿qué característica tiene esto? Pues hay muchas especies que producen veneno como un método de supervivencia que les ha dado la naturaleza, ¿no? Serpientes, avispas, abejas, hormigas, pero a diferencia de estos, este veneno carece de fosfolipasas, proteasas y factores de irritación. Se habla de que es muy letal, ¿sí? Pero presenta toxinas que van dirigidas hacia sitios específicos de la membrana citoplasmática. Es decir, que es un veneno que es como si fuera tóxico, pero solamente de una manera selectiva para la membrana citoplasmática, ¿sí? De esta manera se modifica el comportamiento de los mecanismos de selección iónicos que son imprescindibles para la viabilidad celular. Bueno, se hacen diversos estudios en la caracterización electroforética del veneno, coincidiendo en que el veneno de los escorpiones en general están constituidos por mezclas de varios péptidos que tienen bajo peso molecular. Estos péptidos actúan sobre los canales iónicos, principalmente calcio, sodio y potasio, en mamíferos, insectos y crustáceos, ¿no? Sabemos que los venenos de los animales se encargan de una defensa en la naturaleza para poder sobrevivir, incluso para poder garantizar ingerir algo, ¿no? Estas toxinas producen una perturbación en los procesos de excitación y conducción de los impulsos nerviosos, modificando la permeabilidad de los iones de la membrana, alterándose procesos neuroquímicos celulares, generando consecuencias en el sistema nervioso y cardiovascular. No sé, durante mucho tiempo no se ha tenido evidencia sobre la composición molecular exacta de ese extracto. Eso fue hace tiempo, actualmente sí se tiene, que eso lo veremos más adelante. Y en su momento se emplea la electroforesis convencional de acrilamida, bisacrilamida al 15%, o sea, ese fue el método que se utilizó inicialmente al no disponerse de reactivos para hacer la electroforesis convencional. Una vez hecha la cromatografía, el veneno, que comúnmente se le llama alacrán azul, aunque realmente no es azul, es, es algo que popularmente se le dio este nombre, tiene una composición molecular similar a la que tienen otras especies con una mezcla molecular inferior a 14 kilodalton.
Bueno, realmente se le conoce como alacrán colorado o escorpión azul. Es una especie que es endémica de la fauna cubana de escorpiones. Es decir, existen otros escorpiones en muchísimos lugares, por ejemplo, en la India, en China, en partes, en muchos sitios que tienen clima tropical y subtropical, existen una fauna de escorpiones muy interesante. Se le da el nombre de escorpión azul porque solamente en la cola tiene esta coloración, más o menos eh, es de estas características. Esta es una foto de un Rupalurus juncius, pero puede tener algún cambio por los efectos de iluminación, ¿verdad? Entonces se le conoce realmente como alacrán colorado y lo que tenemos de color azul es la colita. Se adapta a diferentes ecosistemas, viviendo principalmente en bosques, sabanas y áreas semidesérticas. Vive debajo de las piedras, de troncos que se caen, entre la vegetación epífita interior y entre las bromeliáceas. Bueno, estas son típicas del Caribe y de Cuba, ¿verdad? Estas bromeliáceas. Miden de 55 a 100 milímetros de longitud. Su cuerpo es de color castaño amarillento, rosado, anaranjado, rojizo, o como vimos azulado, morado, en la región de la cola. Tiene solo un aguijón, tiene 8 extremidades oscuras de color vino, morado, negruzco, con un triángulo intercular negro. O sea, esto es para que conozcamos cuál es nuestro escorpión. Su esperanza de vida máxima es hasta 5 años, aunque realmente cuando ellos están en su medio natural es difícil de saber si llegan a sobrevivir tanto tiempo. Sufre mucho estrés, muchos problemas desde que nace, tiene que sobrevivir, ya que sus crías no tienen con alimento suficiente, con lo cual solamente el 15% de los que nacen llegan a la edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante una especie existe una población muy escasa para satisfacer las necesidades de tantos pacientes que existen. Pica al año a cientos de habitantes en Cuba. Está reportado, sin embargo, no es un veneno peligroso. Bueno, ¿cómo se obtiene el veneno? Ya actualmente a nivel de laboratorio, pues se le hace un estímulo eléctrico para ordeñar al escorpión para que se generen de 1 a 3 gotas como máximo. Se estimula el telson del escorpión y aproximadamente cada 21 días puede volverse a extraer veneno. ¿Qué sucede? Que cuando se hace este tipo de extracción, varias veces, precisamente por el estrés que viven, muchos llegan a morir, ¿sí? Bueno, si alguien quiere preguntar algo, pues ya saben que pueden abrir el micrófono y ya vamos charlando. Perdón, algo le hice. Ok, bueno, ¿cómo está compuesta la estructura del veneno de los escorpiones? Pues principalmente por aminoácidos, describiéndose algunos que son capaces de inhibir el crecimiento de células tumorales por esta estructura. Sobre todo, por ejemplo, se ha reportado en gliomas cerebrales, ¿no? Pero ahora repasaremos algunos literatura científica. Se han identificado que tiene moléculas con acción antitumoral en el veneno de distintas especies de escorpiones. Algunas de ellas, por ejemplo, son el péptido GAP, la hialuronidasa, frente al cáncer de mama, el neopladín 1 y neopladín 2, contra algunas células tumorales. En el caso, por ejemplo, del Heterometrus bengalensis o escorpión indio, tiene un péptido específico que se llama bengalina que inhibe las células tumorales de leucemia. Este péptido no está presente en el Rhopalurus juncius. El extracto crudo del veneno, ¿qué características tiene? Bueno, se hace el fraccionamiento de este extracto crudo mediante técnicas de proteómica y genómica y se logra aislar, por ejemplo, escorpina, que es un péptido antimalaria, clorotoxina, ¿sí? También se han usado moléculas de ADN extracromosómicos que se insertan por biología molecular. Y como técnica de expresión recombinante se ha usado el E. coli por bajo costo y alto índice de crecimiento. Lamentablemente hay que recordar que ha sido muy, muy difícil, muy complejo poder encontrar esta información
debido a la falta de reactivos que de manera frecuente existe en Congo, de donde viene el escorpión, ¿verdad? Entonces, a veces eso ha impedido que el desarrollo o la caracterización del veneno se haga de una manera rápida. O sea, yo se lo estoy contando muy rápido aquí en esta presentación, pero realmente cuando empezamos a trabajar con esto no teníamos prácticamente nada de información. Bueno, haciendo un poco de historia, en 1995 es que se aísla la clorotoxina en el escorpión israelita, ¿sí? En el Rhopalurus cuncius se logra avanzar de una manera más significativa a partir del año 1996. Sin embargo, pues como les dije, también es muy lento el avance. Se demuestra que su toxicidad es baja para el ser humano, que contiene péptidos que actúan sobre los canales iónicos, teniendo selectividad sobre células de tumores, principalmente de origen epitelial, a nivel humano y a nivel murino, afectándose la viabilidad celular. Afortunadamente, pues también se puede utilizar en especies de animales. Bueno, este es un ensayo que se hizo in vitro del extracto del veneno Rhopalurus cuncius para demostrar su efecto en la viabilidad celular. Se experimentó con las líneas tumorales P3X63, AG8, 653 y Dunin 3327G, provenientes de mieloma murino y próstata de rata respectivamente. Se evalúa la citotoxicidad mediante cinética de crecimiento celular y daño metabólico, utilizándose diversos rangos de dosis. ¿Cuál fue el resultado sobre estas líneas celulares? Que el extracto del veneno tiene un efecto citostático dependiente de la dosis y de la línea celular a tratar de manera específica. Se estudió la estabilidad del producto y el almacenamiento durante 30 días a temperaturas entre -24 °C, demostrándose que hay una pérdida de la actividad biológica del mismo en relación también al tiempo y a la temperatura. Esto fue hace mucho tiempo, ¿sí? En conclusión, se mostró un efecto citotóxico del extracto crudo del veneno en los cultivos celulares estudiados. Bueno, esto ya es lo mismo, pero en castellano. Bueno, se ha observado una inmensa versatilidad de los eventos de apoptosis, o sea, desde hace tiempo que se empezó la investigación, surge la pregunta de cómo ocurre estos eventos, ¿no? Entonces, se encontró que se induce la muerte celular mediante la formación de burbujas, mostrándose una actividad elevada antimetastásica, corroborada principalmente en tumores pulmonares, comparado con antinoplásicos tradicionales, provocando la muerte celular. Esta es información que tiene el laboratorio la Biofam. Nosotros no, yo personalmente no he hecho ese tipo de experimentación. Esto es información que aporta el laboratorio la Biofam. Bueno, este es otro estudio también que lo pueden encontrar en literatura científica, pero igual yo se los puedo compartir. Esto fue un estudio que se hizo con el uso del veneno de escorpión de otra especie, el Leiurus quinkstratum y el Butus martensis, para evaluar su potencial característica como tratamiento para el cáncer. Esto fue en lo que ellos se basaron, estudios en China y estudios en la India, que sirvieron como marco de referencia para probar el efecto del veneno de escorpión azul en algunas líneas celulares de cáncer. Incluso se evaluó con células normales con fibroblastos, ¿sí? Se evaluó en células de cáncer en fibroblastos. En este estudio también se observó la habilidad para inducir apoptosis, incluso necrosis, por veneno de diferentes especies de escorpiones, induciéndose la apoptosis, ¿sí? Aquí se demostró el mecanismo dual que genera
extracto crudo del veneno del Rophalaurus juncius, el cual en ese entonces motivó preguntarse si constituiría una alternativa eficaz como tratamiento antitumoral antimetastásico, sobre todo en aquellos casos de resistencia farmacológica al tratamiento oncológico tradicional. Es un estudio que tiene ya bastantes años, se hizo por ahí del 2009, sí, se hizo en el 2009 y que igual lo podemos consultar, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones hubo en este estudio? El veneno de Rophalaurus juncius induce de manera selectiva y diferencial efectos anticáncer contra líneas de cáncer de tipo epitelial. Esto siempre lo tenemos que tener en consideración. No, no conlleva que no se pueda utilizar en otro tipo de cáncer. Sin embargo, los diversos estudios siempre nos apuntan hacia la línea tumoral de origen epitelial, ¿sí? Este estudio demostró la capacidad apoptótica y necrótica del efecto del veneno, probablemente relacionada con algún tipo de sensibilidad o tropismo del veneno hacia las células tumorales, no afectando las líneas celulares normales. Sin embargo, en este estudio se exhorta a que tiene que establecerse otro tipo de criterios más firmes. Este fue aparentemente el primer estudio con evidencia científica que demuestra el efecto del extracto crudo del veneno de escorpión azul sobre la viabilidad celular de células de cáncer. Bueno, también es otro estudio que se hace en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie en Cuba sobre el efecto citotóxico de extracto del veneno Rophalaurus juncius contra algunas líneas celulares. Aquí se utilizaron líneas celulares de cáncer de cérvix humano, cáncer EP2 de laringe, cáncer pulmonar, células normales, también fibroblastos pulmonares, ¿no? Igualmente, pues lo pueden leer, se los puedo compartir el PDF. En este estudio se emplearon 3 líneas celulares tumorales: carcinoma epidemioide de laringe, carcinoma de cérvix, Capo, ELA, eres un carcinoma capo. de pulmón, línea diploide, fibroblastos humanos. Creo que María tiene el micrófono encendido. Ay, María. Bueno, la evaluación de la actividad citotóxica del veneno se hizo en estas 3 líneas celulares tumorales y en los fibroblastos que dijimos, evidenciando que el veneno afectó significativamente el crecimiento de las células tumorales con respecto a la célula normal. O sea, es un estudio más que demuestra la selectividad sobre las células tumorales, no afectando la viabilidad de células normales. Este trabajo evidenció significativa toxicidad sobre células tumorales de origen epitelial, una vez más. Adicionalmente, sus fracciones de masa molecular inferior a 4 kilodalton demuestran similar citotoxicidad sobre este tipo celular. Aunque este trabajo no se dirigió a identificación de dianas celulares, el hecho de que exista una estrecha relación entre los canales iónicos y la proliferación tumoral, metástasis, migración e invasividad, y que los péptidos presentes en los venenos de escorpión podrían sugerir que los principios activos del veneno de Rophalaurus juncius actúe de igual forma. Igual, todos estos son estudios preclínicos, pero es importante, nos sirven como un fundamento de lo que estamos utilizando, ¿no? De este tipo de tratamiento. Bueno, como conclusión, pues ya lo hemos visto en estos estudios, todos apuntan hacia una mayor habilidad sobre los tumores de tipo epitelial, siendo el nicho histológico fundamental para los efectos de este veneno. Determinadas dosis reducen más del 60% de metástasis en tumores pulmonares en modelos animales. Es algo realmente muy drástico, ¿no? Un 60%. Hay una potenciación de los efectos de los agentes antitumorales tradicionales. Ya me fui. Ok. También se ha estudiado en tumor pulmonar de células no pequeñas. Esto es en modelos animales. Aún no hemos pasado a cosas humanas. Se ha demostrado también que la clorotoxina aislada en el veneno actúa directamente en células de gliomas. Esto es en ratas.
Y al parecer este efecto está relacionado con la concentración del veneno, ¿no? Recuerden que en otro estudio que repasé les hablaba sobre esto. Bueno, un poco de la cronología, repito, también es un resumen gráfico muy pequeño. Por ahí de 1985 se inicia la investigación en la Facultad de Ciencias Médicas de Guantánamo, Cuba, por parte del biólogo Misael Bordier Chivas y su grupo. También en 1990 se hacen estos estudios preclínicos de toxicidad y actividad tumoral en animales de experimentación. En 1990 se inicia la utilización en humanos de incorporación voluntaria. Ya les dije el nombre de la primera paciente. De ahí siguieron muchos que voluntariamente, sobre todo pacientes ya con procedimientos quirúrgicos realizados, casi siempre pacientes que ya no eran candidatos a tratamiento oncológico, se incorporan voluntariamente a esta investigación. 1993 se realizan estudios en ratones en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana que demuestran actividad antitumoral leve en 3 líneas celulares de cáncer. Bueno, esto ya fue un poco de lo que hablamos. En 1995 se solicita una patente a la Academia de Ciencias de Cuba. El 31 de enero del 96 se publica la patente de la Academia de Ciencias de Cuba como producto de medicina natural tradicional con propiedades antitumorales, analgésicas y antiinflamatorias. Por suerte, hoy todo se puede buscar en internet. Antes no, pero por suerte todo. En 1996 se solicita un informe por parte del Ministerio de Salud Pública en Cuba. En el 98 se presenta al Consejo Científico, perdón, es una S, una C, de la Academia de Ciencias de un nuevo proyecto. En el 98 98 y 99 se hace un estudio preliminar del uso del Escosul, porque se le llamaba Escosul, en pacientes con VIH-Sida por parte del doctor José Alonso, que más adelante se los mencionaré también, en la Universidad de Ciencia y Técnica de Mbara, Uganda, África. Perdón que no lo sé pronunciar. En el 2001 se realiza en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma de México un estudio sobre la caracterización química y la toxicidad básica del veneno Rhopalurus huncius. Recuerden que lo que les presenté anteriormente, en Cuba no se tenían los reactivos para hacer esta caracterización bioquímica. Recuerden que lo mencioné hace rato. En el 2003 se publica un libro, Los venenos de los escorpiones, algo más que una alternativa para el tratamiento de cáncer, un libro que se publica en Cuba donde se habla acerca de las propiedades del veneno. Se reorganiza también y se crea un proyecto nacional donde la Biofan le da la acción rectora en la investigación. O sea, fíjense todos los años que pasaron antes de que formalmente se involucrara el laboratorio de biofarmacéutico. Fue una historia bastante interesante. En el 2005 se hace un proyecto, se llama T200, con estudio de las potencialidades para la industria médico-farmacéutica de los venenos de escorpiones del macizo montañoso de Nipe-Sagua, Baracoa. Todo esto es en Cuba, desde luego. En el 2005 se realiza Toxinología 2005, o sea, es congreso que se hizo y un taller nacional sobre venenos de escorpiones, un taller internacional de toxinología y el primer encuentro internacional de aplicación clínica, eh, talleres internacionales que se hicieron en Cuba en relación a esto. Bueno, este tiene las letras más chiquitas. En 2007 se hace un proyecto de la caracterización escorpiofauna del macizo Nipe-Sagua-Baracoa. En 2008 se empiezan a publicar resultados de investigaciones ya en un Instituto Superior de Ciencias Médicas, ¿sí? En este caso de Camagüey, evaluándose la toxicidad in vitro del veneno del Rhopalurus huncius a través de un ensayo celular. El doctor en ciencias Óscar Hernández Betancourt, del Centro de Inmunología y Productos Biológicos del Instituto Superior de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey, Cuba, es quien está al frente de este proyecto. En el 2009
se incluye en la farmacología de los productos naturales y se hace el primer taller internacional sobre los venenos de escorpiones en medicina natural. En 2010 es un año que marca una diferencia, digamos, en términos de foros de investigación científica dedicados expresamente a compartir y a sí, compartir esta información de carácter científico acerca de las propiedades del extracto del veneno del escorpión azul. Entonces, en 2010 se hace MedNat 2010, que es el segundo encuentro de medicina natural y tradicional, y se hace también un simposio Cuba-Sri Lanka de medicina ayurveda, donde también se incluye las propiedades del veneno. Bueno, en 2010 se hace el Congreso La Biofam. Aquí está un enlace, poder entrar ahí, quien después lo quiera ver. Este congreso, en 2010, en este congreso de la Biofam es donde se presenta realmente toda la evidencia científica, no solamente del extracto de veneno Repalurus juncius, sino de otros productos también que elabora el laboratorio enfocados en la industria médica, farmacéutica, ambiental, en la industria agrícola, entre otras, ¿no? En el 2010 también se celebra el cuarto Congreso de Medicina Natural y Tradicional y el primer taller de medicina familiar, el primer seminario de medicina y complejidad de medicina natural tradicional y de farmacología. Todos estos son eventos en los que ya se presentan trabajos de los efectos del Ropalurus juncius. También en 2010 se hace un taller territorial de resultados del proyecto 007-1126 con la caracterización de la escorpiofauna del macizo Nipe-Saua-Baracoa. Bueno, esto es un resumen de cronología de hechos. Esto llegó hasta al 2010. A partir de ahí, en realidad es mucho más fácil encontrar información. Ya podemos acceder a la literatura científica de una manera mucho más fácil, pero antes de esto, la información era bastante, se obtenía, estaba bastante cerrado, ¿no? Obtener esa información. Bueno, le denominamos que es una esperanza de vida, es una solución natural que se obtiene del procesamiento de extracto del veneno Ropalurus juncius, endémico de Cuba. Inicialmente se le conocía con el nombre de Escozul, ¿sí? Anteriormente a estos congresos que les acabo de hacer esta cronología, no se conocía el producto con el nombre de Vidatox, ¿no? Es cuando se hacen todos estos congresos, este congreso 2010 de la Biofam, al cual podemos acceder en internet y ver algunos resúmenes. Anteriormente a eso no se había logrado estandarizar un producto de características biofarmacéuticas que ofreciera sobre todo bioseguridad o que estuviera estandarizada las dosis, sino que muchos de los que empezamos a tratar pacientes con este extracto del veneno del escorpión azul, teníamos que ir prácticamente haciendo ensayo-error, ir probando diluciones para poder llegar a conclusiones propias, documentando los casos, ya que no se contaba con un producto que estuviera estandarizado ni con características farmacéuticas, ¿sí? Bueno, el escosul se utilizaba con este nombre, empleándose en enfermedades oncoproliferativas, autoinmunes, degenerativas, del sistema osteoarticular, ¿no? Un tratamiento que era económico, no tenía efectos adversos, ¿sí? Sin embargo, no teníamos tanta información documental como hoy en día, ¿verdad? Bueno, estos son algunos otros ensayos clínicos. Este, de hecho, fue el primero. Este fue el primero que se hizo con pacientes con diagnósticos de patologías oncológicas. Se hace una evaluación del tratamiento del extracto crudo del Ropalurus juncius en pacientes con neoplasias de vías digestivas bajas, intervenidos quirúrgicamente. Bueno, esta es la introducción que ya todos sabemos. Se hace en el departamento de vías digestivas bajas
de Guantánamo. Una muestra de 32 pacientes, 65% mujeres, una distribución de 56.2, 18.7 y 2.5 para sujetos con piel blanca, negra y mestiza, entre 40 y 80 años en el momento de la intervención quirúrgica, predominando entre 40 a 45 años de edad, 51 a 55, 66 a 77. El diagnóstico más predominante en este grupo de estudio fue los adenocarcinoma, ¿sí? Dentro de ellos, el 81.2 bien diferenciado, constituyendo tipos de tumores con el más alto índice de agresividad, especialmente los bien diferenciados, desde luego, y el resto en menor porcentaje era carcinoma epidermoide, tumor velloso malignizado, carcinoma basal y tumor carcinoide. ¿Cómo evolucionó el grupo? La evolución de los casos irresecables se mantenía en estado asintomático y sin actividad tumoral a partir principalmente de 3 meses de posoperados y con el tratamiento de toxina del alacrán. El estado evolutivo en general de los pacientes se mostraba sin complicaciones y con una elevada calidad en el tránsito de la patología. Bueno, así le llamaron ellos los cirujanos oncólogos. 100% no desarrollaron metástasis hepáticas y el 87.5% de la muestra se mantenía asintomáticos y sin actividad tumoral. En relación a los que tenían metástasis hepática, a tomar en consideración que evolucionaron más de un año, es decir, pacientes que en ese entonces se planteaba una expectativa de vida de pocos meses, ¿sí? Tuvieron una evolución superior a un año y 46.9 superior a 2 años. En conclusión, estos resultados se hacían acreedores para un seguimiento minucioso, estudio de casos y controles y un ensayo clínico controlado de acuerdo con las normas éticas. Es decir, recordemos que este estudio se hizo hace ya 21 años, un estudio que se hizo ya desde hace 21 años, no, perdón, se hizo en el año 1991, donde no se contaba con las herramientas que hoy en día se tienen para hacer el seguimiento. Bueno, este fue el primer estudio que se hizo con pacientes humanos, ¿no? Posteriormente tenemos del 2008 al 2012, sí, un estudio mucho más grande, ¿sí? Que se hizo para tener en consideración el uso del extracto del Neuropalurus juncios en patologías oncológicas, autoinmunes y degenerativas del sistema osteoarticular, con la intención de describir el tiempo en que los pacientes comienzan a esperar una mejoría sintomática y la ocurrencia de reacciones adversas. Desde luego, siempre es importante saber si ocurren o no reacciones adversas y qué tan frecuentes podrían ser, ¿no? Se estudian 2.541 pacientes atendidos entre 2008 y 2012, en el cual se observó. Este estudio se hizo en La Habana, en un hospital de tercer nivel. Se observó que las mujeres de más de 50 años con enfermedades oncoproliferativas era el grupo más prevalente, que el tratamiento resultaba efectivo para mejorar síntomas durante el primer mes en patologías autoinmunes y degenerativas del sistema osteoarticular y a partir de un mes y a los 3 meses en pacientes con enfermedades oncoproliferativas. El tratamiento resultó ser seguro, no se reportó ninguna reacción adversa en todo el grupo de pacientes tratados. Bueno, este es otro estudio que se hizo en las ratas Wistar y este nos ayuda, perdón que haya cambiado tan drásticamente de un estudio clínico a este que es del campo en modelos animales, pero este estudio también es muy interesante porque nos ayuda un poco a entender los mecanismos de acción, porque ciertamente esa es una de las interrogantes más frecuentes que yo tengo dentro de los médicos que les hablo acerca de esto, ¿no? Bueno, ¿y por qué hace? ¿Qué hace esto? ¿Cuál es el efecto
Veo que hay preguntas. Les propongo algo, sí, porque veo que tienen preguntas y está fantástico que tengamos preguntas. Les propongo algo. Voy a avanzar un poco con esto y después pasamos a las preguntas, ¿vale? Porque sí es muy bueno que podamos interactuar y poder resolver las dudas, ¿sí? Avanzo un poco y ya empezamos con las preguntas, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Y eso está muy bueno que, no, que nos podamos aprender para poder comprender esto, ¿no? Estimular el sistema inmunológico del paciente. Tanto animales de experimentación como pacientes humanos, se observó que había un incremento en los glóbulos blancos en sangre. Luego, en estudios anatomopatológicos, tanto en animales como en necropsias, se habla de que los componentes del veneno tienen un factor que inhibe el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. Esto es otro de los mecanismos muy interesantes. Inhibe la angiogénesis. Por tanto, se inhibe el crecimiento tumoral. Se conoce y se estudia que hay componentes que actúan sobre la membrana celular. Eso lo dije desde los primeros trabajos que estaba haciendo referencia y al actuar sobre ella inhiben su función fundamentalmente los canales de sodio y potasio. Por tanto, tiene un efecto inmunomodulador, antiinflamatorio, altamente analgésico, incluso anestésico, inhibidor además de la angiogénesis y actuando en los canales electroquímicos en la membrana celular. Por ejemplo, quien ya tenga experiencia en utilizarlo, pues no me dejará mentir que los pacientes, el dolor se quita, el dolor se atenúa. A veces es algo realmente espectacular, ¿no? En otros casos facilita el encapsulamiento y cesa la actividad tumoral en correspondencia con la clasificación, estadio y edad del paciente. Creo que ya todos vimos cuál es el tipo de tumores que más son susceptibles a ser tratados, ¿verdad? Resumen. El empleo de la toxina Ropalurus huncios, especie endémica del Arácnico de Cuba en pacientes con cáncer, ha revelado la inhibición del crecimiento de este, sobre todo a nivel de melanomas, cáncer renal, tumores cutáneos y sarcomas. Fíjense que este estudio es viejo, tiene mucho tiempo, ¿eh? Y desde ese entonces ya se sabía todo esto. Por lo tanto, surge la necesidad de estudiar la inhibición del cáncer en células gliales y se utiliza como modelo experimental las ratas de la raza Wistar, induciendo el tumor glial a través de agentes cancerígenos como el DMBA para que la célula sea excitada, ya que la malignidad celular se produce cuando actúan constantemente de bajos potenciales eléctricos y sus efectos consiguientes. Bien, bueno, les voy a hablar acerca de los resultados farmacológicos y ya entonces después vemos las preguntas. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Tenemos, en resumen, recuerden que todo esto está documentado, ¿verdad? Pero aquí es para resumirlo. Principales mecanismos de acción a nivel corporal o sistémico, incrementando la respuesta inmunológica del sujeto. A nivel tisular, tejidos y órganos, inhibiendo la formación de nuevos vasos sanguíneos, lo que dijimos, y también efectos a nivel celular o molecular, alterando el funcionamiento de la membrana celular, de las células tumorales. Recuerden que es selectivo de células tumorales, actuando en los canales iónicos, produciéndose un efecto citostático que puede inducir a una apoptosis celular o muerte celular específica. Ensayos clínicos posteriores demostraron un efecto directo de las moléculas que forman algunos venenos de escorpiones sobre líneas de células específicas, linfocitos CD4 y CD8, ¿vale? ¿Y esto a qué nos suena? ¿Con qué patología, con qué enfermedad se puede relacionar si tiene un efecto sobre ellos? ¿Alguien que se acuerde? Si actúa sobre líneas celulares específicas, los linfocitos CD4 y CD8. Ah, perdón, que hay alguien aquí que me está escribiendo que no le mandé las claves. ¿Alguien se acuerda? No, bueno, en el VIH, ¿sí? En el VIH.
Resultados histopatológicos observados con el tratamiento. Los grandes tumores malignos muestran necrosis intratumoral, principalmente observada hacia el centro del tumor, donde se dificulta la llegada de sustancias nutritivas y oxígeno. Bueno, creo que muchos aquí en el grupo nos dedicamos a la ozonoterapia, entonces pues esto nos suena un poco, ¿no? De que hay que hacer, regular el estrés oxidativo, ¿no? Bueno, pues esto no está peleado porque se puede utilizar tratamiento con veneno de escorpión azul y ozonoterapia también. Funciona, es un efecto sinérgico muy interesante, ¿no? Estudios anatomopatológicos de los pacientes tratados con escosul se observa esta necrosis también hacia la periferia, o sea, hay una necrosis peritumoral, sugiriendo un posible efecto inhibidor de la angiogénesis peritumoral. Bueno, eso ya lo vimos en el resumen, con la correspondiente necrosis de células cancerosas situadas hacia la periferia que no encuentran todo lo necesario para su crecimiento y desarrollo por falta de vascularización. O sea, en resumen, como lo dicen los pacientes de manera popular, ¿se me va a encapsular? Bueno, pues sí, ciertamente, pero hay que entender los mecanismos, porque no es tan fácil que ocurra todo eso. Al producirse apoptosis de las células tumorales, se liberan una serie de sustancias intracelulares, así como fragmentos de membranas celulares, ante las cuales reacciona el sistema inmune del paciente. Se identifica de esta forma aquellas células o parte de ellas que en condiciones normales lograrían pasar inadvertidas, atacando las células necrosis, lográndolas identificar como extrañas a aquellas células tumorales que antes no llamaban su atención, reconociéndolas y actuando sobre ellas. Es decir, esto es un síndrome de respuesta inflamatoria peritumoral que ocurre en los pacientes tratados. Es decir, puede ser que los pacientes no estén todo el tiempo con un estado 100% placentero, sino que a lo mejor de alguna manera transitoria en algún momento de la evolución puedan tener incluso un poco de dolor, de molestia o de febrícula, ¿no? O sea, aquí varios compañeros hacen medicina biológica y seguro que eh, tienen muy clara esta situación, ¿verdad? Que también todo esto se puede regular con otras estrategias terapéuticas que todos conocemos, ¿no? Como la terapia de ozono o alguna otra. Eh, sí, casi, sí, de hecho sí. Solo que hay que ver si nos da tiempo. Bien, bueno, ya aquí viene lo de las preguntas, ¿ok? Bueno, ¿a cómo se le denomina a esto? ¿Cómo se le ha caracterizado desde el punto de vista anatomopatológico? Se habla de que con mayor tiempo de evolución hay un proceso de cicatrización y calcificación peritumoral, llamado por algunos científicos como tumor en pelota de golf. Esto son en pacientes con varios años de tratamiento, pudiendo ser favorecido por la estimulación que hacen algunas moléculas que poseen los venenos de escorpiones al sistema inmunológico del paciente. Conclusión. Resumen de los resultados histológicos y anatomopatológicos. Necrosis peritumoral, necrosis intratumoral, englobamiento de las lesiones tumorales y metastásicas por células inflamatorias, encapsulación y calcificación de las lesiones tumorales y metastásicas. Bueno, entonces vamos a responder las preguntas. Si alguien quiere abrir micrófono o las voy leyendo. A ver, aquí una pregunta. Dice Nuria, ¿estaría recomendado para las lesiones del cuello de útero por papiloma humano sin que esto sea neoplasia por el momento? Sí, a tu criterio, sí. Desde luego, eh, los efectos biológicos están dirigidos para procesos oncológicos. Sin embargo, si tú consideras que ese paciente tiene un riesgo importante para desarrollar cáncer, yo sí se lo administraría.
porque vimos que también tiene efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores, inhibe la angiogénesis. Entonces sí está indicado en una lesión premaligna. Que todavía no es cáncer, sí, papiloma yo también se lo daría. Las dosis y los protocolos de tratamiento. Ok, bueno, ¿quieres abrir el micrófono? Mejor. Sí, A ver, específicamente en qué tipo de proceso te gustaría conocer la dosis y el protocolo de tratamiento. ah, nos conocemos tres protocolos básicos con Bien, diferentes, sí, son tres los básicos, pero hay, bueno, depende de caso, depende de qué estadio está el paciente. Y claro, el monitoring del paciente, del tratamiento, es también muy ok. importante. Y en nuestro caso, como médicos holísticos, tenemos siempre un abordaje holístico, ¿sí? No, no es solo este remedio. Y usamos empezando con la nutrición, ozono, terapia neural, medicina automolecular y claro, y con un test, hay un test que se llama RGCC test para, Ujú, es un test genético que usamos aquí en Suiza desde hace 15 años. Se puede también controlar si VidaTox también está o, o, o otra cosa, decirlo por otra manera, si el VidaTox y las células tumorales del VidaTox, ah, perdón, estoy aquí en el aeropuerto, pero sí, se puede sí, controlar si el VidaTox está bien para los pacientes, si hay una sensibilidad de las células tumorales con sí, este test, sí, porque entendido. no todos pacientes recibiendo este remedio podemos ver buenos resultados. Ok, bueno, Sí. creo que, creo que es importante comprender que ningún tratamiento puede administrarse de manera indiscriminada o a todos los pacientes por igual, ¿no? Porque precisamente la característica de la medicina biológica es que es algo personalizado. Nunca Sí. puedes darle a todos los pacientes lo mismo. Sin embargo, una de las ventajas que existen con el producto patentado denominado VidaTox es que VidaTox es un producto que está estandarizado. Es un producto con características farmacéuticas. Entonces, aquí en México, que es de donde nosotros estamos, aquí en México actualmente se cuenta con un registro sanitario del producto. El producto ya tiene características, se clasificó como un medicamento que tiene que ser prescrito y respaldado por una receta médica y, y requiere un seguimiento médico, ¿no? Entonces, la ventaja es que el producto ya está estandarizado y entonces sí podemos hablar de unas dosis como si estuviéramos hablando de cualquier fármaco. Ahora, ¿cuál sería el protocolo, digamos, sugerido, salvo el criterio de cualquiera de nosotros, ¿no? Hay una dosis que se llama de impregnación. Es una primera dosis en la cual, para que haya un proceso, digamos, como de arranque de estos mecanismos celulares o estos mecanismos farmacológicos del producto, se requiere una etapa de impregnación. En esta etapa de impregnación vamos a administrar el producto cada 4 horas. Se administra en gotas. Estas gotas tienen que administrarse y el paciente tiene que tener la boca sin haber introducido ni enjuague ni pasta dental, no haber estado en contacto con cosméticos, mantener el frasco del producto alejado de equipos electromagnéticos, o sea, no pueden almacenarlo
cerca de la computadora, de los celulares, todo este tipo de cosas, ¿no? Que sabemos que afectan un poco la viabilidad de los productos homeopáticos, ¿verdad? Que todos ustedes saben mucho más de eso que yo, seguramente. Entonces hay que cuidar el producto de esta manera. Bien, entonces se administra inicialmente cada 4 horas en dosis de 10 a 15 gotitas y posteriormente ya cuando el paciente está impregnado, entonces podemos empezar a espaciar las dosis, administrarlo después cada 6 horas y por último como dosis mantenimiento cada 8 horas. Ahora, cada caso tiene sus características diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo considero siempre cuando el paciente está en una situación crítica, la dosis cada 4 horas la tenemos que usar una semana hasta que el paciente muestre una respuesta. Cuando hacemos combinaciones de tratamientos, de todo eso que estás mencionando, creo que sí tenemos que observar de una manera más cuidadosa. Por ejemplo, yo particularmente los pacientes que están iniciando dosis, solamente están tomando eso y van a la terapia de ozono cuando se puede. Algunos pacientes no pueden ir a la terapia de ozono porque están en cama, ¿sí? Pero es una terapia que es muy útil para cuando el paciente no puede trasladarse a la clínica o al consultorio, puede recibirlo en su casa. Cuando empieza a tener una respuesta, pues ya puede trasladarse a la clínica para continuar con el tratamiento. ¿Cuánto tiempo se va a dar el tratamiento? Yo recomiendo que no hay un tiempo hasta que no tengamos una evidencia de que hay una remisión del proceso tumoral. Hay pacientes en los cuales el tratamiento se tiene que dejar de una manera casi permanente por un promedio de 4 a 5 años o más. ¿Sí? Yo he tenido pacientes que han estado en tratamiento 10 años, ¿no? Porque estamos en una etapa como de prevención y para evitar una recurrencia. Desde luego las dosis son mucho más bajas. Por supuesto, la alimentación es fundamental, pero no sé si quieres comentarme algo más. ¿No? Bueno, si no sigo aquí leyendo preguntas. Perdona, Sí, ujú, dime. ah, sí, mi pregunta es, ¿cuántas gotas empezamos? 15, 15 15 cada 4 horas. cada 15 cada 4 horas. 4 horas. Ok, bueno, 15 cada 4 horas, pero sí me gustaría que pusiéramos atención en que con todo lo demás que tú les estás manejando, yo como desconozco la interacción que tiene con esos productos, entonces sí tendríamos que utilizar una dosis más baja, a lo mejor 10 gotas cada 4 horas en lugar de 15 sí, y evaluar si también le estás dando algún otro producto que tenga efecto antitumoral, ajustar los dos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo les doy también el extracto del Biscum, del muérdago, también les estoy sí, dando el extracto del sí, Biscum sí. antitumoral y me parece genial, me parece genial. Parece que Mistletoe, sí, conocemos. Pero ¿qué es la dosis máxima, máximo? la dosis máxima es esa, la de inicio, 15 gotas cada 4 horas. Ah, ok, Es la dosis máxima, es la dosis máxima. Se empieza con la dosis sí, máxima y después se reduce dosis. sí, está Ya bien. cuando Bueno, el paciente está impregnado, ya se empieza a reducir la dosis. Es correcto. ah, ah. Bueno, muchas gracias. Me voy a desconectar porque me voy a entrar al vuelo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, nos Un vemos abrazo, pronto. chao. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Un abrazo, feliz Gracias, chao. viaje. Bueno, vamos a seguir leyendo las preguntas. En el VIH, sí, sí se puede usar. De eso ahorita les voy a compartir unas diapositivas, ¿vale? Para explicar un poquito esto, unas diapositivas. En España se puede comprar el producto. Desconozco si se puede comprar. Aquí en México ya tiene registro sanitario. No sé si quieres que preguntemos si se puede enviar a España.
pero en España yo desconozco si hay algún distribuidor autorizado, porque aquí en México nosotros, la empresa que nos lo provee, tienen el registro sanitario. Todo está bien documentado y tenemos que llevar un registro de la trazabilidad del producto. Es decir, tenemos que llevar un control de las recetas contra los frascos. Cada uno tiene una numeración, ¿no? Número de lote y de serie, y llevamos ese control. Ahora dice, dosificación, cuello del útero por BPH con terapia neural en plecio ginecológico, cuello del útero. A ver, déjame bajar, se me fue. Bien, considero, Nuria, Bien. considero que Sí, no va a sí. existir, considero que no va a existir una interacción desfavorable con la terapia neural. De hecho, pues sí, yo también hice el máster en terapia neural. La terapia neural es maravillosa, es una herramienta maravillosa y se puede utilizar perfectamente aunque le estés dando terapia neural. Está súper bien. Dosis intravenosa de vitamina C, 25 gramos semanales. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en los pacientes ponerle esas dosis tan altas porque realmente me enfoco más hacia la terapia con ozono en estos casos y, y el Vidatox tiene este efecto antitumoral. Igual, si se empieza siempre con la dosis de impregnación, que son 15 gotas cada 4 horas, en dependencia de la gravedad del paciente, esta la dosis de impregnación se puede hacer de 3, 5 a 7 días. Si es un paciente que no tiene dolor, se puede dar la dosis de impregnación nada más los primeros 3 días y posteriormente se pasa a administrarlo cada 6 horas y después cada 8 horas. ¿Sí? Más o menos así es el esquema porque estás comentando de un caso que no tiene cáncer. ¿Sí? Entonces sería nada más como un coadyuvante, ¿sí? No en la información para prescribir, solamente está contemplada su administración por vía oral, ¿vale? Ahora, Sin, una sin pregunta. embargo, sin embargo, si lo considerara, se puede hacer algún otro tipo de dilución, digamos, para administrar de una forma local, ¿sí? Pero, Doctora, una pero esto pregunta. no está, pero eso no ¿Y está en la información de prescripción. cómo se puede conseguir aquí en España o cómo puede hacerse esto para conseguir este producto? En España lo desconozco concretamente, pero me dejo como tarea preguntar si se puede mandar o si la empresa tiene Vale, algún proveedor ahí en España autorizado. Pero o sea, muchas gracias. concretamente ahora mismo no lo sé, ¿vale? Vale, gracias. Y se pondría en contacto conmigo, digamos. Sí, 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 creo muy que bien. estamos en el mismo grupo y ahí Sí, yo voy a preguntarlo. Y cuando tengo una respuesta, enseguida comento. De hecho, desde ayer que vi que había personas de varios países, ya les hice el encargo que me resolvieran porque sabía que iba a haber preguntas de este tipo. ¿Sí? gracias. Ok. Doctora, No, una gracias a pregunta. ti. Sí, Una Alejandro, pregunta, ¿verdad? doctora. Sí. Sí, servidor. Te llamo de Puebla. Ah, muy bien. Sí, dos preguntas más bien. Mira, yo tengo años que estuve en Cuba y traje el veneno. Lo estuve administrando y desgraciadamente los pacientes no regresaron. Sin embargo, me quedé con algunos frascos y mi pregunta es, como es un producto homeopático, ¿tiene más o menos eso 8 años? ¿Ese producto ya no sirve? No, absolutamente. Lo puedes tirar con toda confianza. Ok. Ahora, aquí en México, ¿a dónde podemos conseguirlo y cuál sería el precio? Ok, ¿dónde puedes conseguirlo? ¿Tú eres médico? Sí, claro. Ah, bueno, perfecto. Entonces, en ese caso, pues me escribes ahí directamente, me mandas un mensaje directo en el grupo
Sí, Como tú eres médico, cada botellita tiene que ir respaldada con la receta, ¿sí? Sin claro, problema. Se hace digamos, el registro de la receta y se pone en la parte de los atrás datos del paciente. el dato del paciente, le ponemos el número de lote y el número de serie de cada botella, de las que sean, ¿no? Una receta puede ser para 3 frascos, 4, X. Sí, Y de ese es el mecanismo. Y yo te mando pero, el precio. ok, O sea, hay entonces, un precio para nosotros, para los médicos, y hay un sí, precio para el al paciente, público. ¿sí? Ah, El precio entonces, para el paciente es sugerido. sí, Sí, yo te mando si estás en el grupo de WhatsApp, envíame un mensaje directo y sí, ya te doy la información específica y privado. pues ya más o menos que me avises con unos 3, 4 días de anticipación, porque a veces no hay, se termina muy rápido. Pero Claro, ya siendo claro. médico, con la receta ya con eso es suficiente, se te vende a ti, ya tú se lo entregas a tus pacientes, ¿no? Como lo hayas Ujú, acostumbrado a utilizar. Y la ventaja es que tenemos el registro de COFEPRIS. Ya tiene claro, registro de COFEPRIS, está, está vigente, se puede tener en el consultorio, porque antes no se podía, o sea, se hacía, pero no estaba permitido, se puede tener sí. almacenado en el consultorio, lo puedes entregar a tus pacientes, se lo puedes vender, ¿sí? Porque ya tiene un registro de COFEPRIS. ¿Qué nos pide COFEPRIS? Las recetas. O sea, el PDF de la receta, ¿no? O sea, no, Ahora, no la receta original. ¿cuál sería Sí. qué tiempo se puede conservar? ¿Qué tiempo de duración tiene? ¿Tiene caducidad? Eh, sí tiene caducidad. Los que tenemos ahorita caducan en octubre del 27. Entonces sí es bueno Sí, es muy poca. que se adquiera o que vayas adquiriendo los que vas necesitando al Claro. momento. Ujú. Muy ¿Sí? bien, de Y acuerdo. como medida de conservación, por eso te decía que los que tienes de hace tiempo definitivamente no sirven porque tiene que estar alejado de aparatos electromagnéticos. Y los ¿Sí? tengo en Los productos refrigeración. automáticos en refrigeración, sí, es Sí. igual, pero ya por el tiempo ya caducaron. Ujú. Sí, sí, Muy de bien. hecho la caducidad es de 5 años. Ujú. Muy bien, entonces me pondré en contacto contigo para algún Sí, pedido, sí. para cualquier otra duda. Ahorita Sí, que acabemos, me puedes mandar un mensaje al WhatsApp y claro, ya te paso la información. ¿Ok? perfecto, te lo agradezco mucho. Sí, gracias, Gracias a ti. mucho gusto. Bien, voy a ver si hay alguna otra Tu pregunta. nombre completo, si eres tan amable, por favor, Xochitl Ríos, Xochitl María Ríos, Horizondo. te lo agradezco. Te lo agradezco. ¿Tú estás en México? ¿En Ciudad de Sí, México? en Puebla. No, en Puebla. Ah, Estoy en estás en Puebla. Puebla. Sí, Ah, sí, sí. mira, entonces aquí te puedo contactar. Yo estoy en Puebla Sí, también. sí, en Puebla. Sí, en Perfecto. Torres Muy bien. Médicas. Muy Ahí bien, estamos. Xochitl. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Sí, gracias. A Hasta ver, luego. voy a revisar otras preguntitas que hay por aquí antes de seguir. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito con lo que nos queda. Dice Rosa María, ¿en qué casos de cáncer o enfermedades es más efectivo y si es la formulación que se conseguía en Cuba? Bueno, no es la formulación que se conseguía en Cuba, porque justamente como traste ahora, pues eso es lo que expliqué toda la parte, todo el proceso evolutivo que ha tenido esto. Si antes era esa solución, ya actualmente esa solución ni se consigue ni es confiable en el supuesto de que se consiguiera, porque la que existe actualmente, como le acabo de explicar aquí al doctor, tiene registro sanitario de COFEPRIS. No sé desde qué país me escribe Rosa María. Rosa María, ¿dónde está? ¿De qué país eres, Rosa María? Buenos días. Soy de Monterrey, de aquí en Ah, México, Monterrey, y Monterrey. soy médico. También hago medicina regenerativa, pero mi entrenamiento no fue allá en Cuba hace muchos, muchos años. Ok. Y, em,
y me tocó saber de la formulación o del veneno del escorpión que se lo traían a veces, pues, porque no tenía registro sanitario y así, ¿no? Entonces, Es era correcto. la duda porque tenía entendido, o sea, yo me conecté ya tarde porque vi ahorita el anuncio y me interesó. Tenía entendido en aquel tiempo, porque pues eso fue hace muchos años, que en sí el remedio homeopático del veneno de escorpión era efectivo para ciertos tipos de cáncer, no para todos. Por ejemplo, ahorita estaba viendo uno de un VIH, según yo no es tan efectivo. En mi experiencia es más efectiva la vitamina C y terapia neural y las formulaciones de bicarbonato de otro, pero en suero, en dosis altas, este, e infusiones también de bicarbonato en dosis altas para ese tipo de cáncer y la autohemovacuna también. Pero esa es en mi experiencia. Em, por eso te preguntaba qué tipos o si tú tienes mucho, me imagino tienes mucha más experiencia en qué tipos de cáncer han visto mejores resultados, porque no en todos, ¿verdad? Ok, bueno, respondiendo a esa pregunta, mm, cuando terminemos en el grupo, ¿sí? En el Ujú, grupo hay un formulario, se los voy a ujú, volver a poner. Hay un formulario de un forms. Entonces, terminando, se los vuelvo a poner. Todos los que ujú. están aquí, les voy a mandar la grabación, ¿vale? Ah, muchas gracias. Les mando la grabación. Entonces, vale la pena, Rosa María, que veas toda la Ujú. primera parte porque ahí voy explicando los mecanismos, los ensayos que se hicieron y con eso vas a poder entender. Yo te lo puedo decir muy Muchas rápido. gracias. Ujú, Sí, yo te lo puedo decir muy rápido, aunque los que entraron desde el principio creo que ya más o menos lo entendieron. El nicho histológico principal son los tumores de tipo epitelial. Sin ok. embargo, tú lo puedes usar en cualquier tipo de tumor. ¿Por qué? Porque, Ujú, porque tiene efecto analgésico, antiinflamatorio, inmunomodulador. Ahora, el nicho específico es el tumor epitelial cuando estamos hablando de ya llegar a tener efectos de necrosis peritumoral, necrosis intratumoral, o sea, ya un efecto eh, citostático específico. Sin embargo, no quiere decir que tú lo vas a excluir. O sea, en cualquier paciente que tenga cáncer, incluso en pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen mucho dolor articular, también se puede utilizar. Ahora bien, ok, la indicación terapéutica, la indicación terapéutica, que es con lo que está registrado el producto, ¿sí? De manera farmacéutica es como coadyuvante en tratamiento en procesos oncológicos con características analgésicas y antiinflamatorias, ¿sí? Poderlo lo puedes usar en cualquier tipo de cáncer, pero les comparto la grabación para que puedas ver esa parte. Y sí, como estás en Monterrey, igual pues me puedes mandar un mensaje directo y ahí te pongo pues cuál es el precio y todo. En el caso de ustedes que son médicos, pues solamente les voy a pedir una receta. ¿Sí? Tenemos que tener una receta para poder respaldar ese producto. ¿Sí? Tenemos que tener ok. nuestro registro, pero vale la pena que veas toda la primera parte de lo que hablamos, sí, aunque ya te lo contesté rápido, ¿sale? Gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, muy bien. ¿Se han observado efectos secundarios? No, no hay efectos secundarios. Ahora bien, el Vidatox, como viene en una solución hidroalcohólica, solamente hay que tener un poco de precaución cuando las personas tienen gastritis, pero fuera de eso no hay ningún problema, incluso en caso de que se presente un poquito de irritación, pues puedes diluir la solución, ¿no? Diluirlo un poco en agua para evitar esto. Bueno, me hicieron una pregunta
algo que vamos a hablar a continuación. Bueno, esto no los voy a pasar todos, pero quiero pasar porque estos son casos clínicos que no daría tiempo a ver, son muchísimos, pero quiero hablarles, la verdad es que son muchísimos casos pero quiero responder a la pregunta que me hicieron sobre el tratamiento en el VIH, ¿vale? Eso quiero hacer referencia porque me están preguntando. Bueno, ¿a cuándo se remontan estos antecedentes? Se remontan a 1994 en la provincia de Guantánamo, donde se ensayó en 7 portadores de VIH del sanatorio provincial, de los cuales solamente 2 desarrollaron la enfermedad clínica. Recuerden que VIH y SIDA no es lo mismo, ¿no? O sea, entonces es todo un complejo, la infección. No todos los pacientes pueden ser clasificados como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, de estos 7 pacientes, 2 desarrollaron la enfermedad y tuvieron que ser tratados con antirretrovirales. Estamos hablando de 1994, donde estaba muy precaria la situación para tratar este tipo de pacientes. No hubo recuento de CD4, CD8 o carga viral, por lo que en este caso fue imposible estudiar a fondo la respuesta con estos indicadores y solo se estudiaron basándose en la historia natural de la enfermedad con los otros 5 pacientes que sí se volvieron positivos, pero asintomáticos con CD4 normal. Bueno, yo hace rato les hablé de este estudio que se hizo en 2001 en la Universidad de Mabarara, Uganda, África. Se hizo un ensayo clínico preliminar patrocinado por la Organización de Médicos Sin Fronteras, dice Doctores Sin las Fronteras, pero es la traducción, cuyos resultados fueron publicados en la Revista del Cuerpo de 2001. Ahí se observó una mejoría en la respuesta inmune de pacientes seropositivos y en las etapas tempranas de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué hallazgos se encontraron? También se encontraron hallazgos en el cáncer Hope Medical Research de Las Vegas, Nevada, y en el Centro Integral de Información sobre el Tratamiento del Cáncer en Guadalajara, en México, también hace muchos años, mostrando resultados similares en un ensayo clínico no comparativo utilizando un producto producido e inscrito en México que ellos le llamaron Escorpión Plus, creo que ya no existe, que contiene moléculas de proteínas de 3 diferentes tipos de escorpiones, donde se encontró una mejor respuesta clínica y de laboratorio en los pacientes seropositivos y en los primeros estadios del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, en la etapa 1 y 2, pero no en los que se encuentran en etapas terminales. Esto nos lleva a concluir que hay principalmente 2 efectos fundamentales. Ok, recuerden que es súper importante que estudiemos toda la primera parte que di, donde expliqué los mecanismos y los efectos que tiene, y en ese entendido también nosotros vamos a poder razonar la efectividad, ¿sí? Yo se los puedo decir muy rápido, pero es mejor que razonemos, ¿no? Hay estimulación de la respuesta inmunológica del paciente con un aumento del recuento total de los leucocitos y CD4 y CD8. Hay una disminución de la infección viral a linfocitos, bloqueando el sitio de la membrana de la célula CD4, principalmente por la proteína GP120, lo que explica que los pacientes permanecen mucho más tiempo que de costumbre con una carga viral baja, con mejor respuesta al tratamiento antirretroviral. Esto se relaciona con un efecto de inhibición competitiva entre el virus y la proteína GP120 en el receptor de membrana. Luego entonces, ¿qué esperamos encontrar? Mejor respuesta de laboratorio en los pacientes seropositivos. Eso fue lo que se encontró en este ensayo, ¿sí? Mejor respuesta clínica y de laboratorio en las primeras etapas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
mejor respuesta ante los antirretrovirales en los pacientes que son utilizados conjuntamente debido a la acción de la proteína GP120, mayor tiempo de seropositividad en los pacientes seropositivos tratados con mezcla de venenos de escorpiones. Bueno, entonces, la respuesta de si se puede utilizar, bueno, sí se puede utilizar, no se encuentra incluido dentro de las indicaciones farmacológicas del producto que está registrado. Experiencia en tratar pacientes con ellos, sí, sí lo he utilizado. La respuesta ha sido buena. De hecho, pues pacientes que tengo todavía están vivos, incluso con procesos de neoplasias, ¿sí? Entonces, en este momento no puedo compartirles ahorita la información de este paciente en específico porque no nos daría tiempo, es muy extenso. Pero sí, por ejemplo, este paciente yo lo empecé a tratar en el año 2011 y todavía está en tratamiento conmigo, desde el 2011. Él todavía está en tratamiento, con ozonoterapia también, desde luego. Sí, también con ozonoterapia. Él se ha atendido con ozonoterapia también mucho tiempo. Entonces, me gustaría comentarles, poner un par de ejemplos para que solamente, sí, como un par de pacientes ahí, porque son muchos, pues solamente un par de pacientes, ¿no? Es una paciente de 38 años en ese entonces, en el 2008, casada, ama de casa, padres diabéticos, su hermano diabético también. Le detectan un tumor mediastinal en el año 2007 con resultado histopatológico de linfoma de Hodgkin, variedad esclerosis nodular. Tratada durante 1 año y 3 meses con quimioterapia y radioterapia. Esta paciente presenta todos los efectos adversos que ustedes se puedan imaginar. Estamos hablando del año 2007. Ya las modalidades terapéuticas, algunas han ido mejorando, otras no tanto, pero en general ha habido una mejoría importante en los recursos terapéuticos, ¿no? Pero ella presentó todos los efectos adversos de siempre: fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, una pérdida de peso tremenda, caída del cabello, no podía comer como es habitual, llegando a presentar pues una eh, reducción de todas las líneas celulares, ¿verdad? Anemia, linfopenia, desde luego. El control de glóbulos blancos en general, el global era normal. Unas condiciones físicas extremadamente, pues ya son pacientes que llegan en condiciones prácticamente ya que son inviables a recibir tratamiento médico. Ya no estaba reactiva, incluso neurológicamente, quedó con hipoacusia por la quimioterapia, paciente muy frágil, con desnutrición, mucho dolor a nivel abdominal, posición fetal. Se le empieza a dar el tratamiento con el veneno, que en ese entonces lo que había era el Escosul, y esta paciente mejora, la dejan fuera del tratamiento oncológico, ya no era tratable, y esta paciente desde el principio sus condiciones empiezan a mejorar. Esta es un poco la cronología, pero pues creo que no es tan relevante en este momento. También se le aplicó un poco de ozono al año siguiente. El tratamiento fue suspendido porque ella se embaraza. Creo que ahí estaba la foto. Ajá, ahí estaba su foto. Aquí ya estaba bien, ¿sí? Aquí ella ya estaba bien. Entonces, esta paciente con este proceso de linfoma de Hodgkin, variedad esclerosis nodular, esta paciente remitió totalmente. Ella es una paciente que remitió total, sigue viva, por ahí anda, sigue ahí, está bien.
El que estaba bien era el marido ya se murió y ella ahí sigue. Entonces, esta fue una muy buena experiencia. Se le suspendió el tratamiento durante algunos meses porque se embarazó. 39 años tenía en ese entonces, todavía está viva, ¿no? Hay otro caso, por ejemplo, de una evolución muy larga, el que les comenté la situación del VIH, pues es un paciente que sigue vivo. Ahí está. Este es otro caso de otra paciente. No sé si se llega a ver. Ok. Paciente de 74 años, de aquí del estado de Puebla, 5 hijos. Una hija había tenido PTI, una hipertensa, un hijo diabético. Accidente automovilístico, fue operado de un hematoma subdural. Un caso muy interesante, una señora ya de edad avanzada. Acude con 75 años, tenía antecedentes de hipertensión. En el 2007 tuvo un cuadro abdominal con cambios en el hábito intestinal. Va a Tijuana, le diagnostican divertículos, le dan tratamiento médico para el cuadro de dolor y de estreñimiento. Se cambia de médico y le indica una endoscopía donde se diagnostica un tumor de estómago. Le hacen una gastrectomía parcial, diagnosticándole un linfoma no Hodgkin de células grandes. De este tipo de tumor también he atendido varios, células grandes a nivel gástrico. Una paciente igual que llega en muy malas condiciones, con mucho dolor, muy baja de peso, tenía mucha constipación, con una pérdida de peso de 10 kilos en 3 meses, pero es una paciente de estatura baja y que habitualmente no pesaba tanto. La hospitalizan para la biopsia de médula ósea. Bueno, llega conmigo, yo misma la remití con un hematólogo para que le terminaran de hacer los estudios para llegar a tener todo el diagnóstico completo. Le hace la biopsia de médula ósea y le empieza a dar tratamiento con quimioterapia. Este tratamiento con quimioterapia fue todo un drama porque ella nunca quería aplicárselo y los hijos siempre querían que se lo aplicara. Entonces, todos los meses, cada 2 meses, perdón, que yo la veía, era exactamente la misma historia. Yo siempre les decía que ya no se lo pusieran y ellos siempre decían que sí. Y bueno, así fue transcurriendo hasta que terminó la quimioterapia, año y medio aproximadamente. ¿Sí? Ajá. No, 2 años estuvo en quimioterapia. No era tan exactamente constante, pero sí estuvo durante 2 años hasta que terminó los esquemas, porque ella siempre se sentía muy mal. Como complicación de la quimioterapia, pues tenía vómitos. En una ocasión tuvo un proceso de una intususpección, ¿sí? Tuvo también volvulus, como complicaciones gastrointestinales de todo esto. En septiembre del 2010 ella decide abandonar la quimio y dedicarse nada más al tratamiento complementario y estuvo en tratamiento conmigo hasta el 2018. Después yo la dejé de ver porque me fui a vivir a España, muchos saben. Eh, Tengo contacto con su familia. Supe que falleció hace 2 años, pero no de cáncer, sino de un problema del corazón. Ella tenía bradicardia, siempre tenía bradicardia. Le pusieron un marcapaso, pero estuvo en tratamiento durante varios años y con una calidad de vida espectacular. Tuvo una calidad de vida espectacular. No, no, nunca volvió a tener una recurrencia de cáncer. Se le presentó una hernia umbilical, que creo que aquí está.
Sí, ella tuvo ella tuvo una hernia umbilical en el 2012, le diagnostiqué, le encontré esa hernia, la mandé a revisión por cirugía, el cirujano le hizo todos los estudios para poder operar, porque le generaba demasiado estrés al cirujano todos los antecedentes. Le hizo absolutamente todo, endoscopías, tomografías, no tenía cáncer en ninguna parte. Y fue un caso que también pues ella se remitió. Dice, experiencia en tumores en niños. Sí, o sea, en las líneas celulares que se utiliza está indicado también para pacientes pediátricos. También se puede utilizar en pacientes pediátricos. Las dosis se tienen que calcular de acuerdo a a la ponderación, o sea, hacia el peso del paciente. Hay que personalizarlo. Yo personalmente no tengo mucha experiencia en tratar niños, pues no soy pediatra, pero sí he atendido algunos. Y el efecto y el proceso pues es prácticamente el mismo, ¿eh? No, no hay mucha variación en cuanto a la periodicidad en que se administra el producto y el tiempo que dura el tratamiento. Yo normalmente siempre les recomiendo que el tratamiento dure 5 años, si es posible, ¿sí? Si se puede y los pacientes están dispuestos, generalmente el tratamiento extenderlo a 5 años en total. Ok, el contacto, sí, en el grupo está, pero ahorita les pongo aquí mi WhatsApp para que me escriban. Las recetas españolas servirán para obtener el producto en México. A ver, sí, o sea, no hay problema con eso, ¿eh? Porque la receta te la puedo hacer yo, ¿sí? La receta te la puedo hacer yo, eso no hay problema. Lo que vamos a preguntar con la empresa, cómo enviarlo a España. Yo ya les comenté desde anoche que vi los teléfonos de los que se estaban conectando, hice esa pregunta y quedaron en resolvérmela y van a decir cómo se podría mandar. ¿Ok? Dulce. Doctora Dulce, está en Veracruz. Para enfermedades como artritis reumatoide y psoriasis. Doctora Dulce, bueno, el producto está registrado, el registro sanitario es como producto para tratamiento de cáncer. Sin embargo, en la artritis reumatoide sí se puede utilizar, porque en Cuba sí se ensayó en enfermedades osteomioarticulares. Tiene efecto analgésico y tiene efecto antiinflamatorio. Por tanto, sí se podría usar. En psoriasis no se le encuentra como mucha lógica y no lo tienen en las indicaciones del registro de la COFEPRIS. ¿Sí? Ok. Dice, hago sonoterapia, se lo haría en solución salina intravenosa o rectal. Eh, no, pero bueno, pero esto ya es como que es otro tema, ¿no? Solución ozonizada intravenosa. No tengo experiencia en hacer solución ozonizada intravenosa. Nunca la he hecho. Hago autohemoterapia y en cáncer, pues se hace la ozonoterapia intraperitoneal también y por otras rutas. No conozco el beneficio de utilizar solución salina ozonizada intravenosa en pacientes con cáncer. Quizás alguien tenga otra experiencia y pueda hacer otros aportes. El protocolo de impregnación, ok. Lo que entiendo es que en qué momento se administraría el Vidatox cuando se está haciendo ozonoterapia, ¿no? Creo que eso es lo que está intentando preguntar. ¿En qué momento se administra? Pues de manera simultánea. No hay una contradicción porque se administre el Vidatox junto con el tratamiento de ozono. No hay ningún problema con que haya interacción entre ellos, ¿no? Y se administra igual de entrada cada 4 horas, después cada 6 horas y después cada 8 horas. Sin embargo, eh, los que ya quieran, digamos, hacer un pedido, pueden hacer un pequeño resumen del caso a tratar para darles las recomendaciones de cómo iniciar su dosificación. Ya después cada cual puede decidir cómo seguirlo utilizando, ¿sí? Sin problema. Dice,
Rosa María. Pacientes con enfermedades de colon inmunológicas y que ya están poniendo bolos de medicina biológica. No sé qué son los bolos de medicina biológica. No, desconozco que sea eso. Me imagino que es algún tipo de preparación endovenosa que le ponen. Ok, hay que tener en consideración algo muy importante. Cuando estamos hablando de investigación científica, se tendría que tener estudios que respalden la interacción con cada una de esas sustancias que ustedes están utilizando. Dado que eso no existe, porque al ser un producto indicado en pacientes con cáncer, los estudios que se han hecho es en pacientes tratados o no tratados con tratamiento oncológico convencional, que en este caso es quimioterapia. Y se han hecho todos estos estudios algunos de los que presenté al principio, hay muchos más, ¿sí? Pero no existe una respuesta concreta a qué va a pasar con administrar con productos que, por ejemplo, personalmente yo no conozco, no sé específicamente a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, un bolo de medicina biológica, no sé a qué se refiere, ¿sí? Enfermedades de colon inmunológicas, sí, yo sí se lo administraría porque se utiliza en enfermedades del sistema inmunológico por sus propiedades antiinflamatorias. Sí se usaría. Sin embargo, yo recomiendo que cuando van a iniciar el tratamiento, sí evitemos hacer interacciones que no están documentadas, ¿sí? Evitemos hacer interacciones farmacológicas para que no estemos tan confundidos en qué es lo que está sucediendo y de esa manera ustedes también van a ir conociendo realmente los efectos del producto y se van a enamorar más del producto. Ustedes van a ir entendiendo y sorprendiéndose de los efectos favorables que tiene, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y quiera compartir alguna duda? Por ahí Hola, anda. Hola, ¿quién habla? habla Rosa María otra vez. Sí, está bien. En los tratamientos que son bolos biológicos son para pacientes que está viendo el reumatólogo y que no responden a los tratamientos convencionales que ellos utilizan. Entonces es cuando utilizan esos bolos, a veces se los ponen cada 2 meses, a veces cada mes. Sinceramente, no sé específicamente porque son nuevos productos, ya están aprobados por FDA en Estados Unidos y ellos los traen y los aplican, tienen que aplicarse a nivel hospitalario. Son como si fueran unas quimioterapias muy suaves. Eso es lo que Ya sé, perdón, ya sé qué es. Es sí, que, es que me confundí, como tú me comentaste que eres, que sí, es que recibo pacientes de todo. hacías medicina biológica. Hago medicina regenerativa, pero a veces me tocan ya ver pacientes que ya vienen con el tratamiento biológico o con quimioterapia, dependiendo. Correcto. Sí, es que me confundí, disculpa. Yo entendí que Ajá. era Que yo algo que los tú estaba preparabas. poniendo. No, yo Exacto, me preparo, confundí. pero me baso, estudio el caso primero y Pero es depende. biológico. Son los biológicos que ponen en reuma. Exacto, Ya, exacto, ya, esos ya, son. ya entendí. Pero no, ya entendí. Yo pensé que era algo que Por tú ejemplo, misma si, preparabas, ¿no? si, Entonces yo no, dije, ahí no, sí estoy no, perdida. no, pues sí. Yo también. Ahí sí No, estoy es más, perdida. hasta los pacientes que ya les están aplicando quimios, me voy con mucha cautela porque tienen efectos adversos que normalmente no tiene un paciente que no es tratado por fuera. Bueno, ahí la sugerencia es, em, haces un resumen chiquito de la historia clínica, me lo Ujú. mandas
y ya te hago la sugerencia de qué dosis utilizar en ese caso, porque sí he tenido, este, por ejemplo, yo pacientes tratados de artritis reumatoide, de lupus, sí he tenido pacientes tratados de lupus con esto. Ahora, repito, recuerden siempre, en el registro sanitario lo que viene es antiinflamatorio, analgésico, Ok. ¿sí? Entonces, Sí, esa yo lo sería la podría intención. vender sí, yo lo podría vender en la clínica para los pacientes. Es que estoy O sea, esa es la pensando, intención. sí, Esa es la intención. Sí, esa es la sí, intención, que tenga un efecto tiene, sí, tiene registro de COFEPRIS y yo no tengo ningún problema ante una inspección sanitaria. correcto. No sé si está por aquí adentro. Aarón, ¿estás por ahí conectado? Hola doctora, muy buenos días. Sí, así es. Ok, bueno, entonces mira, tenemos suerte, ¿eh? Les voy a pedir los últimos minutos porque también por tiempo ya todos tenemos que salir. Les quiero agradecer muchísimo por haber atendido a este primer llamado porque vamos a tener muchos, ¿verdad? Pero le voy a dar la palabra precisamente a la persona que es experto en COFEPRIS, el asesor de COFEPRIS. ¿Sí? Sí, Para muchas que gracias. él nos dé ese bosquejo. Muchas gracias. Sí, gracias doctora. Muy buenos días a todos. Con respecto a la pregunta que hacía, si tiene algún problema con tener el medicamento y poderlo, recetar, no hay ningún problema. El producto está registrado debidamente. Mientras ustedes cuenten con su aviso de funcionamiento como consultorio de especialidad, y se genere la receta médica para el suministro de este medicamento, pues todo estaría en regla, ¿no? Una inspección de COFEPRIS, pues prácticamente iría sobre la infraestructura del consultorio, sus documentos como profesional de la salud para el médico y la facturación, en su caso, el registro sanitario del producto que usted está recetando y una revisión a un expediente clínico para cerciorarse que cumple normativamente. Prácticamente una inspección se basa en eso, en un consultorio, entonces no tendría ningún problema con tener el medicamento en el sitio y podérselo distribuir a sus pacientes. Muchas gracias. Perfecto, Sí, ya por no favor. tenemos dudas al respecto. Mil gracias. Había una preguntita ahí. ¿Se han observado efectos como vómitos, diarreas? No, no están registrados esos efectos. Sin embargo, y dando continuidad a lo que comentó el ingeniero Aarón, en caso de que alguien observara alguna reacción, pues hay que reportarlo, ¿sí? Pero no se han reportado, ¿sí? También por eso es importante que tengamos estas reuniones, estas capacitaciones y que vayamos dosificándolo como está establecido, titulando y teniendo nuestros expedientes. No debe haber ningún tipo de situación de este tipo. Qué bueno que hiciste esa pregunta, Julio, porque sí, cuando muchas veces los pacientes están en el tratamiento oncológico, que sí les puede generar esto, más no el Vidatox no está reportado en ninguna de sus formas, ya sea cuando se administraba como Escosul o en la forma del Vidatox, en ninguna de sus preparaciones se han observado nunca ese tipo de reacciones adversas. Bueno, entonces, por último, Doctora, les quería... Sí, sí, sí. doctora Xochitl, no sé si recibió una pregunta que le hice. ¿Se la puedo hacer? Sí, claro. No, no me acuerdo, ¿eh? Ah, bueno, mire, doctora. No la leí es porque no la vi. Ah, ok. Mire, tengo el caso de una paciente, es una femenina de 57 años de edad, tuvo un tumor ovárico y resultó ser un borderline. Entonces el oncólogo le aseguró que algún día le va a salir cáncer. Entonces, Ok. pregunte la siguiente, ¿se lo puedo administrar a ella de manera preventiva? Ella no tiene ninguna sintomatología. Bueno,
bueno, volvemos a lo mismo, fíjate. Depende qué tipo de medicina es la que estemos haciendo. Como prevención, yo sí le haría un tratamiento, por ejemplo, los que hacemos terapia de ozono, orientarle la nutrición, el tratamiento siempre tiene que ser integrativo, atender los factores de riesgo. Yo sí se lo daría como un preventivo. Obviamente la dosis es diferente, es una dosis más baja que un paciente que ya tiene un proceso oncológico en evolución, ¿sí? Pero creo que sí se le podría administrar de una manera preventiva y hacérselo saber a la paciente, ¿no? Que es un tratamiento de prevención. Si en Sí, algún, si le dijo, si en algún, o sea, aquí sería interesante ver la biopsia, a ver qué describe bueno, la biopsia. la biopsia fue la que nos dio como resultado que el tumor es un tumor borderline. Se supone que ese tipo de tumoraciones, usted muy bien lo sabe, se puede presentar o no cáncer a futuro. Por eso es Sí, mi duda con esta pacientita. Y la siguiente pregunta, usted habla de darlo a mínimo 5 años, pero en un paciente que ya está detectado como cáncer. Pero en el caso de sí. ella, ¿cómo qué tiempo yo podría administrárselo? Pues realmente no hay una respuesta para eso, Ah, porque ok. sería dárselo mientras no tenga cáncer, ¿no? O sea, como Sí, es, como es así una es. prevención, como es una prevención, es dárselo mientras no tenga cáncer. Entonces, pues el tiempo yo pienso que sería el mismo, dárselo mínimo 2 años. Ah, Ideal, está pues, bien. ideal, pues extenderlo a 5 años. Ok. Ay, perdón que me están poniendo les pongo el contacto. Sí, doctora, muchísimas gracias y muy amable. Eh, entonces, recuerden que en el grupo de WhatsApp, les voy a ir compartiendo la información. Es el grupo que dice Oncología Integrativa. No sé si todos están ahí, supongo que sí, porque ahí es donde compartí las claves, sí, pero si no, mándenme un mensaje. Tú no estás. Ah, bueno, entonces mándenme WhatsApp ahí al 22 25 47 52 89. Les agrego al grupo. Sí, entonces, bueno, entonces quién sabe, se enteraron por otra vía. Se enteraron por otra vía. Ok, vale. Entonces, mándenme un mensaje ahí a mi teléfono, les agrego al grupo, porque ese grupo se llama Oncología Integrativa. Es un grupo que yo tengo desde hace 2 años. Entonces, cuando hagamos curso, ahí es donde se va a poner todo, ¿vale? Elena, ahí me decía, ok, vale, no importa, entonces, escríbanme ahí al WhatsApp y enseguida los agrego al grupo de Oncología Integrativa, ¿sí? El Titánica, pero me tienes que mandar mensaje, porque yo no tengo cómo agregarte. Sí, ya me empezaron a escribir. Sí, escríbanme ahí, por favor, mándenme un WhatsApp ahí al 22 25 47 52 89. Apúntenlo, ¿vale? Entonces, para poderles compartir la grabación y bueno, este es el primer encuentro. Hay muchísima más información de esto que me parece que es importante que tengamos esta retroalimentación para que podamos hacer el uso más eficaz de este tratamiento, para que podamos realmente ofrecerle al paciente los beneficios que tiene de la manera más óptima, ¿sí? Entonces, bueno, ya por el día de hoy ya me tengo que despedir porque ya me pasé un poco y tengo otras actividades y todos tenemos. Sí, Dulce, tienes que mandarme un mensaje primero para agregarte al WhatsApp, por favor. ¿Sí? Ok, pues muchas gracias por la atención y mm, yo espero más o menos dentro de un mes por ahí volverles a invitar a otro webinar en el cual podamos, hay más información. No tenemos, Rosa María. Ahí está ahí les escribí el número. Es 22 25 47 52 89. Es número de México. Bueno, no sé de qué país, es que hay personas de otros países.
Y los que son de otros países, pues ya me llevo de tarea a ver cómo podemos hacerles llegar el producto. Lo tenemos que investigar, pero seguramente en menos de un mes ya tendremos alguna respuesta, ¿sí? Pues muchas gracias, un placer conocerlos y seguimos aprendiendo. Gracias, gracias a todos. Hasta luego.